Muy buenas noches, mis amados pastores, Diego y Sandra. Gracias una vez más por esta oportunidad que realmente me han dado y me siento muy gozosa, muy alegre porque es una de las cosas que en nuestra vida ha sido es crecer no solamente en área ministerial, sino crecer también poder hablar a través de redes sociales, y esta plataforma ha sido de gran bendición entre nosotras. Realmente no ha sido solamente para mujeres, sino que hay muchos hombres que también siguen y miran lo que Dios está haciendo en cada persona. Y hoy quiero compartir una de las cosas que Dios está haciendo con nosotros aquí en Ecuador. Realmente yo me encuentro en Ecuador. Son cosas muy grandes que pudiera contar por el tiempo. Solo quiero testificar algunas cositas y resaltar lo que Dios está haciendo en nosotros. Realmente no ha sido todo como muchos lo dicen, que ha sido pérdida, no, sino que nosotros hemos ganado muchas cosas en nuestro ámbito espiritual, en nuestro área ministerial. Lo que Dios está obrando en nuestra iglesia, y eso que quiero compartirlo con ustedes, también animarlo para poder seguir trabajando, porque para trabajar para el reino es muy bonito. Como dice, la mies es mucha y los obreros son muy pocos, y este es el tiempo de levantar como obreros para poder ganar muchas personas. Y para eso yo quiero invitarlo en este momento a mi amado esposo, que es una persona muy especial en mi vida, que hemos estado trabajando los dos, y hoy le presento a mi esposo, que junto con ellos vamos a compartir algunos de los que ya le había dicho, los testimonios que Dios está haciendo con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos quienes nos están sintonizando en este momento por medio de esta página. Saludos a toda la iglesia MCM de allá de Cali, Colombia, Distrito y más 4. que todo a Distrito 4, a los pastores Diego y Sandra, gracias a mi esposa que me invitó para esta programación. Estoy acá. Como ella dijo, estamos acá en el Ecuador trabajando, y gracias a Dios por este hermoso tiempo. Bueno, como decía, queremos compartir un poco de testimonio. La verdad que como cada año pasa y siempre que un año se acaba, uno tiene una expectativa de qué es lo que vaya a suceder para el próximo año. Entonces, como iglesia, nosotros hemos colocado un lema para este año 2021, y eso es lo que queremos hablar, compartir y poder dar un testimonio y compartir un poco pequeña reflexión acerca de eso, de qué es lo que hemos estado haciendo. Pues aquí mi esposa va a compartir. Bueno, así como yo le decía al principio, Dios nos entregó una palabra sobre la identidad, de que muchos nos perdimos la identidad en el momento de crisis, cuando empezamos a vivir la cuarentena, porque 2020 habíamos llamado un año de muchas bendiciones. Entonces la gente empezó a cuestionar muchísimo, a decir dónde está ese Dios de promesas, dónde está ese Dios de bendición, y empezaban a perder la identidad. Entonces, una de las palabras que Dios entregó a mi esposo es poder volver
a la identidad, saber de que quién es nuestro Padre y con el nombre que tenemos la iglesia, linaje real. Entonces el Señor nos llevó una vez más a mirar Primera de Pedro 2:9, que nos dice de que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no solamente para quedar ahí, sino para anunciar las virtudes, todas las virtudes que Dios nos ha dado para poder predicar el evangelio y sacar de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, como acaba de decir aquí la pastora Aida, la palabra que nosotros tomamos para este año es 2021, es el año de recuperar la identidad en Dios. Esa fue la palabra que nosotros la hemos tomado, la hemos estado aprendiendo, enseñando. Y esto ha sido de gran bendición porque cada palabra nos ha estado fortaleciendo. Ahora, el por qué tomamos esta palabra, como ya lo dijo acá, es porque cada año uno tiene una expectativa de algo. Pero este año como que entendimos que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, habían perdido esa identidad de quién es en Dios. Entonces, por eso Dios nos entregó esta palabra para que pudiésemos predicar, enseñar y a la vez nosotros primero entender de que habíamos estado perdiendo esa identidad, ¿sí? Y nosotros debemos ser los primeros que deberíamos recuperar esa identidad y asimismo también predicar, enseñar a toda la iglesia. Entonces, esa palabra nosotros nos basamos, como lo dijo aquí mi esposa, en Primera de Pedro 2:9, es una palabra muy hermosa. Pero antes de eso yo quiero contar acerca de una historia, un relato, que yo le estaba aquí también contando en las células, en la iglesia, acerca de que una mamá águila tuvo dos polluelos águilas. Y dice esa historia, aguiluchos, dice que la mamá se muere cuando los aguiluchos recién eran pequeños. Y uno de esos aguiluchos, esos pequeños aguiluchos, uno de ellos es adoptado por una gallina. Entonces, eso es lo que hemos estado enseñando. Ahora, cuando ese aguilucho es adoptado por la gallina, él crece en el corral de las gallinas. Entonces, él aprende a todo lo que las gallinas hacen. Entonces, eso es lo que estamos practicando, que la identidad de una gallina es muy diferente que la identidad de una águila. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Cuando pierde a la mamá, crece con las gallinas, con los polluelos. Prácticamente ese pequeño águila perdió toda su identidad pensando de que él era una gallina. Por ejemplo, ¿cuál es la identidad de una gallina? ¿Podrías compartirme cómo es una gallina a diferencia de una águila? Bueno, yo creo que las gallinas, ellas siempre miran abajo, ellos no vuelan y en cambio creo que las águilas siempre vuelan por encima de la tormenta. Bueno, hay tanto de gallinas y de águila, hay muchas cualidades, hay muchas cosas. Entonces, más hoy estamos como enfocándonos de que el aguilucho se había perdido la identidad cuando creció con las gallinas. Él ya no miraba arriba, sino que me empezaba a picotearlo solamente abajo, a buscar los gusanos. Entonces, yo creo que ahí fue que ya se perdió la identidad. Sí, claro, como le decimos, hay mucha diferencia con las gallinas, aunque también de las gallinas hay otras enseñanzas tan positivas. Por ejemplo, pero viendo ahora, es de que la diferencia entre gallina y una águila es que la gallina es débil, una de las cosas, y el águila es muy fuerte. La gallina no vuela a las alturas, en cambio, el águila
vuela a las alturas, es muy fuerte. Entonces, ese pequeño águila, como creció con las gallinas, pensó que era uno de ellos que pertenecía a la familia de las gallinas. Había perdido la identidad. Ahora, ¿por qué perdió la identidad? Porque su mamá murió, o sea que la cobertura, cuando la mamá se muere, el pequeño águila se queda sin la cobertura. Entonces ahí es donde comienza a perder la identidad. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros esta palabra nos enseña? Es que cuando estos tiempos hay muchos hijos de Dios que se están saliendo de la cobertura que es nuestro Dios, y prácticamente cuando salimos de la cobertura vamos perdiendo la identidad. Entonces usted que está allí sintonizando debe darse cuenta que cómo está la identidad suya en cuanto a Dios. Ahora, ¿qué es identidad en Dios? Es lo que tenemos que aprender. La identidad es el carácter o la personalidad de una persona, el carácter de la manera en la que ésta reacciona habitualmente ante una situación. ¿Qué es lo que queremos decir? La identidad en Dios es el carácter o la personalidad de un individuo, la cual esa persona tiene algo diferente que le cataloga en ser diferente ante los demás. En pocas palabras, la identidad en Dios es ser únicos en este mundo. Mientras la mayoría del mundo hace una cosa, yo tengo que ser esa persona que debo hacer algo diferente ante una sociedad que está lleno de pecados, lleno de inmundicia. Esa es nuestra identidad. Por eso nosotros, hay una historia muy hermosa que estábamos hablando en Daniel capítulo 3, no sé si te acuerdas, amor, para que pudieses contar del texto que estábamos estudiando de Daniel 3. Bueno, resumiendo en Daniel 3, dice que Nabucodonosor había hecho una imagen grandísimo para que todos los... para que la gente, no solamente la gente no solamente los de esa ciudad, sino que los gobernantes, todos los sátrapas, todos los secretarios, los tesoreros, para que vayan a adorar. Pero ahí había tres hombres que realmente marcaron la diferencia, que se llama Sadrach, Mesach y Abednego, que dice que había un decreto donde que tenía que arrodillar, postrar y dar honor a ese ídolo o podemos llamarnos o imagen o otro Dios, donde que hubo esa ley. Entonces, pero ellos dijeron que no, nosotros no podemos inclinar ante ese Dios porque nosotros tenemos a un Dios vivo. Y así como dijo ahorita mi esposo, ante la sociedad, toda la sociedad empezaron a arrodillarse, a dar honor a ese Dios, pero hubo tres hombres que realmente marcaron la diferencia. Ellos sabían la identidad de dónde era, quién era Dios para ellos. Entonces, ¿qué dijo? Si nosotros nos vamos al horno de fuego, si nos morimos, nos morimos. Si Dios nos salva, bien. Entonces, y eso es lo que ha estado pasando ahorita en estos tiempos. Como le dije, empezamos a cuestionar si Dios nos salva. O sea que, y si no Dios, si no salva, ese versículo es muy bonito. Si quiere podemos leer el Daniel 3:7. El versículo 16. Vamos a leer. Daniel capítulo 3, verso 16, 17, 18 dice de esta manera: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay algo muy llamativo en este versículo, en esta historia. Como estamos hablando, este rey pagano, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había levantado una estatua enorme que dice que eran 60 codos, quiere decir 30 metros de altura y 3 metros de ancho. Era tremenda estatua que levantó con el fin de que todo el pueblo se arrodille para adorar a la estatua. Y había un decreto de que si alguien no obedeciese, sería lanzado al lago ardiendo de fuego. Ese era el decreto. Pero como dijo acá mi esposa, habían tres jóvenes que tenían identidad. Y los que dijeron, no, nosotros, mientras todo el mundo se arrodilló, mientras todo el mundo, acá había gente rica, pobre, clase media, gobernantes de todo tipo, todo el mundo era invitado y todo el mundo se arrodillaba ante la estatua porque Nabucodonosor era la máxima autoridad y había un decreto y todo el mundo obedecía. Pero habían tres muchachos que dijeron, no nos arrodillaremos. Desafiaron a la autoridad. Me parece sorprendente que digamos, en estos tiempos que de pronto el presidente de Colombia, Iván Duque, saque un decreto y ese decreto se cumple en toda la nación, es como desafiarle a la máxima autoridad. Estos tres muchachos, pero ¿por qué desafiaron a la autoridad? ¿Por qué? Porque ellos tenían identidad. Ellos tenían identidad, amaban a Dios, sabían a quién servían, a quién obedecían, sabían de qué linaje pertenecían. Y eso fue lo que en ellos, en su corazón, había esa pasión por lo cual pudieron desafiar ante ese decreto tremendo. Entonces, ahora, para avanzar, por ejemplo, ahora la estatua representa ahora el sistema de este mundo. Eso significa, de pronto en su casa ahora no tiene ídolos, no tiene imágenes u otras cosas, pero ahora esa estatua puede estar representada en muchas cosas. Puede estar representada en drogas, en alcohol, o puede estar representada hasta en las redes sociales, puede estar representada en el televisor, las telenovelas, o Netflix, no sé, tantas cosas más. Cuando alguien de pronto está arrodillado, como en esa estatua, quiere decir que de pronto ese algo que ahorita mencionamos, tal vez está ocupando el corazón, el primer lugar donde debería estar Dios, pero hay otras cosas que de pronto el afán, la ansiedad por tener dinero, por el trabajo, el afán de tantas cosas. Ahora en estos tiempos los jóvenes por los novios, las novias, que lo más importante lo colocan en esas situaciones. Todo eso representaría la estatua, como la estatua que levantó Nabucodonosor. También decíamos, qué tan fácil, por ejemplo, todo el mundo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tenemos identidad? Dijimos que nos damos cuenta cuando tenemos identidad en Dios, cuando hago las cosas diferentes que los demás. O sea que lo que la mayoría lo hace, no lo hago, por ejemplo, ¿por qué? Porque tengo identidad en Dios. Por ejemplo, en Colombia, todos ustedes saben que, bueno, por esta pandemia como que está más restringido, pero si no hubiese la pandemia y todo esto, hay un dicho que dice, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. ¿Quién dice eso? Toda la mayoría, ¿no es cierto? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes de rumba. ¿Quién es lo que está diciendo? Todo el mundo, casi la mayoría está ahí. En eso, en este país lo llaman
farra, y también acá en Ecuador, bueno, algunos dicen parranda y todo eso. Eso es lo que se están arrodillándose ante el sistema de este mundo. Pero es ahí donde que los que conocemos de Dios, los que tenemos, ahora, ¿quiénes son los que tenemos identidad? San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quienes hemos aceptado y hemos creído en Jesús, tenemos una nueva identidad. Ahora, como tenemos identidad, es cuando el resto del mundo, cuando la mayoría se está arrodillando ante un sistema, tiene que haber gente que diga, yo hago las cosas diferentes. Si mientras todo el mundo habla de rumba y de parranda, usted tiene que ser diferente, de hablar un lenguaje diferente, es decir, otro de los ejemplos que estábamos colocando era de pronto en los colegios, en las universidades. Sí, ahora como antes de pasar a eso, los tres hombres que realmente enseñaron la identidad fueron jóvenes, dice la palabra de Dios de que eran jóvenes. Y en estos tiempos hay muchos jóvenes que están influenciados por las cosas que están en el mundo. Y por lo menos hay muchas iglesias que todavía no ha dado la apertura, que todavía no pueden congregarse. Y ellos, por ejemplo, aquí en Ecuador hay muchas cosas que el mundo o la sociedad alrededor que no está en la iglesia ofrece, y ellos empiezan a hacer cosas muy fáciles, empiezan a hablar o a tener un lenguaje que no es normal, a pesar de que estamos en la iglesia, o a pesar de que somos llamados cristianos, pero utilizan un lenguaje diferente. Entonces, son cosas que hay que cambiar, cosas que no son, las amistades han hecho perder esa identidad, donde que los jóvenes en estos tiempos, ayer escuchaba una prédica como decía, ahora mientras que el sexo sea más fácil, el amor es muy difícil, el encontrar el amor es muy difícil. Entonces, todo eso ha hecho que un joven pierda la identidad, donde que encuentra todo muy fácil. Y creo que todo eso también se mira de que toda esta pandemia ha causado también alejar a los jóvenes, porque no es lo mismo, algunos jóvenes decían de que no es lo mismo escuchar la prédica virtualmente. Es solamente para los valientes, los que tienen realmente la identidad, donde que dice yo soy cristiano, yo entregué mi vida a Cristo. Entonces yo creo que solamente ellos son las personas que han podido estar firmes en estos tiempos. Sí, bueno, vamos a seguir, ya que vamos avanzando. Bueno, estamos hablando acerca de que, ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Ahora, los que nos miran o nosotros mismos nos hemos preguntado cómo nos damos cuenta que estamos perdiendo la identidad o que hemos estado perdiendo la identidad. Lo primero es, para darnos cuenta, es cuando estoy o cuando estamos haciendo lo que todo el mundo hace. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Dormir, comer, trabajar. Eso lo hace todo el mundo, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos llamados para hacer lo que hace todo el mundo. Nosotros, como dijimos en 1 Pedro 2:9, hay muchas enseñanzas, más vosotros sois, que dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ahí mismo hay tantas cosas que nos enseñan. Somos llamados ¿para qué? Para ser representantes de Dios, para ser nación santa, para ser embajadores de Jesucristo, para llevar el ejemplo de Jesucristo. Para eso Dios nos ha llamado con esa identidad. Así que no es solamente dormir, comer, trabajar, no. Así que usted ahí pregúntese, no, desde esa vez no voy a vivir lo que vive todo el mundo, seré diferente. Ahora, otro ejemplo que estábamos diciendo en los colegios, en el salón. Mientras todo el mundo habla grosería, vulgaridades, yo he estado en el colegio y ustedes saben que los que están en el colegio, que hay palabras vulgares, palabras, bueno, tantas cosas. Y ahí dentro Dios te ha colocado para que tus labios, tus palabras sean diferentes, sea luz, sea la sal de la tierra. Entonces, ¿cuándo más nos damos cuenta que estamos perdiendo la identidad? Cuando pienso lo que la mayoría piensa. En este caso, yo creo que vamos a ir terminando con eso. Hay un joven que es cristiano y esta pregunta también se lo han hecho tanta gente. Por ejemplo, tú hablaste acerca del sexo o hay preguntas tanto del aborto, de todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que de pronto la mayoría de la gente, la mayoría de los gobiernos piensan acerca del aborto? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro esa postura de cómo nosotros debemos responder. Para nosotros simplemente es que el mismo día donde la mujer queda embarazada, hay una vida y esa vida lo hay que defender por sobre todas las cosas. Y nosotros no vamos a pensar como el mundo lo piensa, como los gobernantes están pensando. Y nosotros porque tenemos una guía que es la palabra de Dios y esa debe ser nuestra identidad. Bueno, hay muchas cosas más. Que dice también lo tercero, cuando no hago nada que me haga diferente ante los demás. Mis queridos hermanos, es un año donde debemos recuperar nuestra identidad en Dios. Dios nos ha llamado para predicar. Dios nos ha llamado allí en el lugar donde tú te encuentras para que la gente vea que eres una luz, para que todas las personas en el trabajo, en el negocio o estén donde esté, vea que en nosotros que tenemos ese algo que nos hace ser diferentes. Entonces este año es un año de recuperar esa identidad. Hay que trabajarla, hay que tomar la decisión de cada día, de decir, sí, yo tengo que levantarme y ser embajador del reino de los cielos. Bueno, por esa razón, como al principio les dije, de que vamos a dar un testimonio y el gran testimonio ha sido de que hemos desafiado a toda la congregación, a los jóvenes, a las personas mayores, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Estos 2 domingos que pasamos realmente fue uno de los domingos de grandes bendiciones porque nos colocamos cada uno un objetivo donde queremos hacer un culto a las 5 de la mañana. Y al principio, empezando yo no dudé nada, algunas personas dudaron, dijo de pronto van a llegar líderes solamente o 20 personas bien contadas, pero para la sorpresa, hace 15 días que fue el primer culto a las 5 de la mañana, tuvimos, mejor dicho, una gran acogida, tuvimos bastantísimo, la iglesia no alcanzó y todos los asientos que teníamos, eso fue tremendo realmente.
Dios hizo cosas muy grandes y hace 8 días también llegaron aún más. Para la sorpresa no solamente fueron personas mayores, sino jóvenes, niños, que llegaron muchos niños como de 8 meses trajeron niños, y eso nos causa mucha alegría porque lo que estamos haciendo durante estos días, este mes que estamos aquí, que hemos estado trabajando, visitando parejas, visitando células, animándolo, volviendo una vez más a que nuestra identidad no se puede perder porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, primero nos ha tocado animar nosotros. Y después para poder transmitir lo que nosotros ya estamos, para poder transmitir a la gente, a la congregación. Y eso ha sido de gran bendición, de poder levantar de mañana. Y uno de los versículos que me encanta dice: de mañana me buscarás, de mañana oirás mi voz. Y realmente hemos oído la voz de Dios y ha sido de gran bendición. Sí, así mismo es. Como aquí estamos dando un testimonio, ha sido muy hermoso. La verdad que ver familias que llegan con todos los hijos pequeños y de diferentes lugares, por ejemplo, de lugares que son apartados, unos llegando en bicicleta, otros caminando. Bueno, eso fue muy, muy hermoso ver eso en nosotros. ¿Por qué? Porque entendimos que nuestra identidad, aquí con mi esposa, además de que, como que dice, a veces la gente piensa que los pastores no tienen pruebas, no tienen sufrimientos, o hay veces que a los pastores miran que son inmortales, cosas así, ¿no? Pero no, todos somos seres humanos, tenemos decaídas, a veces desánimos, todo eso. Pero esta palabra nos ha vuelto la identidad. Nosotros fuimos llamados para cuidar de las ovejas, de predicar, y eso es lo que hemos estado aprendiendo, lo cual en esta noche, lo poco que lo podemos compartir. Muchas gracias a todos desde la distancia. Dios los bendiga a todo Distrito 4, a los pastores Diego y Sandra. Y recuerden, el año de tener la identidad, recuperar la identidad. Bueno, ahí para terminar, yo quiero que tú cierres tus ojos y para terminar que oremos y podamos decir: amado Espíritu Santo, mil y mil gracias por todas las obras que tú estás haciendo en cada familia, en cada joven, en cada niño. Hemos visto tu mano, hemos visto, Señor, lo que hemos estado buscando, tu respuesta, Señor. Gracias, Padre, por cada respuesta que viene del cielo. Y hoy, Señor, también desde aquí del Ecuador, bendecimos a nuestros pastores, Diego y Sandra, a todo el equipo ministerial, equipo liderazgo, Señor, a Gloria, Flor, Señor, a don Jair, a don Rigo, Señor, a todos los que están ahí en el liderazgo, y a nuestro apóstol, Señor, y a nuestra pastora también. Hoy lo bendecimos y declaramos sobre ellos, Señor, tu bendición, tu gloria, una unción nueva, Señor, de que la iglesia carismática al mundo de Cali, Colombia, Señor, llega un avivamiento, Señor, que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera, dice tu palabra. Ese es el avivamiento que viene de ti para Misión Carismática al mundo. En el nombre de Jesús te damos mil y mil gracias. Amén y amén. Muchas gracias y un abrazo grande. Los extraño, los amo. Chao, chao.